Hola, buenas tardes. Quiero saber si se me escucha bien. Eh, Te escucho. Gracias a todos por participar de esta actividad que estamos haciendo desde la Sala de Género del Colegio de Abogados en el marco del Mes de la Mujer, marzo. Ideamos una conferencia junto con la doctora Faliero de un tema que nos parece realmente muy importante, muy novedoso y que todos necesitamos saber un poco más para, bueno, justamente para ver cómo abordarlo. Así que bueno, bienvenidos a la conferencia de delitos informáticos contra la integridad sexual, violencia de género digital y protección de datos de género. Va a estar a cargo de la doctora Joana Catarina Faliero. Ella es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales y especialista en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es directora del programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional y directora de Faliero Attorneys at Law, autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales. Así que bueno, los dejamos con ella. Cualquier duda al final de la conferencia vamos a abrir para que hagan un par de preguntas. Así que bueno, cualquier cosa pueden escribir por el chat lo que necesiten. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Justina. Desde ya un placer haber sido convocada en esta actividad por la doctora. Particularmente también darles la bienvenida a esta actividad organizada por el Colegio de Abogados de Río Cuarto, en esta sala de género particularmente que nos atrae en relación a temáticas que son absolutamente interesantes y que justamente tienen que ver con la celebración de este Día Internacional de la Mujer, que obviamente en el día de mañana van a continuar con otras actividades, marchas y cuestiones, ¿no? Obviamente afines a la lucha y a este tema que también nos trae en la fecha de hoy, que es una preocupación absolutamente creciente desde nuestra perspectiva, porque los delitos informáticos que se perpetúan contra la integridad sexual, la violencia de género digital y las cuestiones relacionadas con la temática de la protección de datos de género es algo que no para de crecer en cuanto a las tipologías de problemáticas que hoy en día estudiamos, trabajamos y las cuestiones jurídicas que tenemos que entender, que tenemos que abordar para la lucha contra estas cuestiones. Es decir, los delitos informáticos contra la integridad sexual han ido realmente creciendo a lo largo de los últimos años. La pandemia también ha dado alguna suerte, como decirles, de puntapié a esta cuestión permanente de la digitalización y de volcar a todas las víctimas al ecosistema digital, a las que ya se encontraban y a muchas otras nuevas. Y por otra parte, también esta cuestión de que la violencia de género digital empieza a ser ya una preocupación absolutamente establecida y exponencial, como vamos a ver justamente a lo largo de la charla de hoy vamos a dar cuenta que las cifras son absolutamente, ¿no?, abrumadoras, dolorosas y que indignan. Y es una problemática que lamentablemente está en crecimiento, es decir, no estamos exentas de la posibilidad de ser víctimas de ellas. De hecho, hasta con certeza uno podría llegar a afirmar que naturalmente si no lo hemos sido, lo vamos a hacer. Y entonces, justamente ese es el enfoque jurídico de base que quería traerles. Eh, el escenario digital se plasma como un nuevo escenario para lo que es el despliegue de las conductas violentas. O sea, el escenario, el ecosistema en sí mismo digital se ofrece como un nuevo escenario donde se plasma la violencia de género digital, este nuevo campo de relacionamiento que tenemos nosotros, que son justamente las tecnologías de la información y la comunicación, ofrecen este campo fértil para que existan nuevas modalidades de ejercicio de la violencia online. Y esto no es menor, a las víctimas cobra un precio absolutamente alto. Hay nuevas formas de relacionarnos en todo esto y asimismo nuevas formas desde ya
del ejercicio propio en sí mismo, ¿no?, de lo que es la violencia. Y en este sentido, bueno, las TICs también generan de la misma forma que por un lado tenemos un montón de cambios positivos en los cuales tenemos ampliación de cuestiones de relacionamiento social, mucho empoderamiento, socialización y crecimiento desde lo profesional y de lo laboral relacionado con estas cuestiones. En ese sentido, las tecnologías nos ofrecen un campo también fértil para ese empoderamiento y para el disfrute de los derechos humanos fundamentales, entre los cuales está nuestra dignidad, nuestra libertad de expresión, la protección de nuestros datos personales, el hecho de protegernos contra las injerencias arbitrarias en relación a nuestra vida privada, a nuestra vida íntima y lograr mejores vías de acceso a la justicia. Ahora, lo que está claro es que no es muy pareja la inserción de las mujeres, las niñas y los adolescentes en relación a las potencialidades de sufrimiento que tienen en materia de las nuevas expresiones de la violencia en estos ecosistemas. Y esto, como les decía, con la pandemia del COVID explota, se absolutamente asienta de una manera cuasi estable en esta realidad que persiste hasta el día de hoy con esta nueva llamada nueva normalidad. Como vemos, todos nosotros nos estamos reuniendo de manera cada vez más asidua, de forma virtual, nos vinculamos de manera virtual y socializamos de manera virtual, lo que nos trae desde ya nuevos escenarios de violencia, porque es simplemente una extensión de nuestras vidas desde el plano de lo tradicional, se extiende al campo, ¿no?, obviamente, de la tecnología. ¿Cuál fue la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas de este año en relación a justamente la celebración del Día Internacional de la Mujer? Particularmente la ONU este año ha tenido un foco que no es justamente, ¿no?, como lo ha sido tal vez algunos años atrás, enfocado excluyentemente en la temática y en la preocupación de la violencia, sino que este año ha tenido una cuestión bastante interesante desde el punto de vista también de lo digital, sin perjuicio de lo cual creo que obviamente hay que extenderlo a las temáticas justamente que nos convocan en el día de la fecha, que es el nuevo lema que se ha tenido en relación a esta celebración de las mujeres y de Naciones Unidas por el Día Internacional de la Mujer, que es la celebración por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Está claro que con el ejercicio sistemático de violencia contra las mujeres y contra las niñas, no vamos a tener realmente un mundo digital verdaderamente inclusivo y verdaderamente interseccional como deberíamos tenerlo. Lamentablemente, ¿qué problemáticas seguimos teniendo hoy en día? Y bueno, todavía persiste la brecha de género en las cuestiones relativas al acceso digital. Justamente este lema busca intentar superar esa brecha de género en este tipo de materias. Por otra parte, también tenemos la problemática de la infrarrepresentación profesional y académica de las mujeres en las llamadas carreras relacionadas a las temáticas más duras, relacionadas al tema sistema, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y la cuestión, obviamente, tecnológica parece ser esquiva de los números, ¿no? Obviamente, que como decirles, deberían manejarse para tener una representación y una inclusividad proporcional a la que nosotros vemos de otros sectores. Y finalmente, la omnipresente amenaza y el flagelo de la violencia de género, a lo cual se suma algo que justamente genera directamente la impunidad de esos eventos sufridos, que es la falta de amparo legal. Es decir, en todas partes del mundo y en algunas más que en otras, hay directamente verdaderas privaciones de justicia. De hecho, hay casos resonantes a nivel nacional, internacional, en lo que hemos visto que, sin perjuicio de que existen mecanismos legales de protección establecidos, la solución no ha llegado a las víctimas. O lamentablemente ha llegado tardíamente cuando la víctima ya ha fallecido, o cuando la víctima, por ejemplo, ha vuelto a sufrir un evento, un episodio de violencia, o cuando es víctima nuevamente de alguna otra conducta de violencia digital diversa a la que anteriormente ya acusaba, ya sufría, ya padecía y que ya había denunciado. Dicho esto, la violencia de género digital no es un flagelo que nosotros podamos desestimar. Las agresiones psicológicas que puede recibir una víctima de violencia de género digital
que se realiza obviamente, es la realización de ese tipo de flagelo desde el punto de vista psicológico, persistente, sistematizado sobre la víctima con estos fines corrosivos de devastación de esa individualidad de la víctima a través del uso de las nuevas tecnologías, tiene esa caracterización, justamente esa persistencia, que es una violencia de carácter sistemático, es una violencia por lo general serializada. Esa persistencia también genera una conducta de evitación de la víctima, porque al ser una conducta repetitiva, directamente la víctima genera alguna suerte de vínculo traumático con la tecnología y un vínculo traumático con las acciones que naturalmente realizaba en su vida social. Es una práctica sostenida en el tiempo, es decir, las víctimas muchas veces no sufren un solo evento de violencia de género digital, sino que sufren muchos, hiperextendidos a lo largo del tiempo, repetidos. Es decir, no es una cuestión que afecta a la víctima de manera excepcional, sino que más bien es un túnel en el cual se empuja a la víctima con una incerteza absoluta sobre la capacidad de salir de algún día potencialmente de ese túnel. Esas finalidades que se persiguen a través de la realización de estas prácticas sistemáticas en materia de violencia de género digital tienen que ver con la realización de finalidades, en el caso, por ejemplo, que tienen que ver con la discriminación, el hostigamiento de la víctima, la intimidación, el abuso, la vejación, la dominación, la injerencia abusiva en la vida íntima de justamente esa persona. Son todos abusos que se realizan absolutamente prescindiendo el consentimiento de esa víctima, es decir, no son vinculaciones normales, no son vinculaciones entre comillas sanas en relación a ese ecosistema digital y a esas personas con las cuales la víctima se encuentra interactuando. Y todo ello vulnera ¿qué derechos? Y bueno, el de la privacidad, el de la intimidad, el de la autodeterminación informativa, la autonomía de la voluntad, la libertad, el proyecto de vida. Y aquí es cuando ya directamente salimos de este ecosistema virtual y empezamos a comprender que la violencia de género de carácter digital, ¿sí?, no se queda en el ámbito digital, sino que también muy por el contrario, ¿qué sucede? Puede llegar al ámbito de lo físico. En esa cuestión de la llegada al ámbito de lo físico, hasta se puede llegar a vulnerar desde ya la libertad y la integridad psicofísica de la víctima, con afectaciones tal vez hasta irreversibles de la salud, porque el maltrato psicológico que genera, el flagelo psicológico que genera la violencia de género digital en la víctima, son agresiones psicológicas que son absolutamente equiparables a cualquier flagelo de cualquier hostigamiento personalmente recibido por la persona. Y uno diría, bueno, lo digital es más suave. No, lo digital es igual de lesivo, es igual de dañino, es igual de tóxico que aquellas acciones que se realizan en el ámbito de lo material. Puede haber alguna suerte, como decirles, de presunción de inocuidad del ámbito digital y de alguna suerte de percepción distorsionada en materia de riesgos. Pero los efectos son exactamente los mismos. ¿Qué acciones se despliegan para el ejercicio de esa violencia de género digital? Y bueno, las más diversas. El ecosistema de acciones por las cuales se ejerce ese vector de violencia son, por ejemplo, el acoso, el hostigamiento digital, las amenazas, las extorsiones por medios digitales. También se realizan otras figuras ciberdelictivas, como la suplantación de la identidad de la víctima para generarle realmente una situación de persecución. La utilización de malware específico para perseguir a la víctima, llamado directamente y teniendo directamente un nombre propio de esa industria, que es el stalkerware. La manipulación de la información de la víctima, de modos maliciosos, el monitoreo de la víctima, o sea, directamente celosamente perfilar y seguir los pasos de la víctima. Y obviamente, en definitiva, muchas veces también la discriminación, lo que es la estereotipación de la víctima y generar alguna suerte de exposición de la víctima por la cual la misma sea juzgada de manera negativa y se ve afectada en el normal desempeño y desenvolvimiento en sociedad. Según informe que tenemos de la ONU, las mujeres tienen 27
veces más probabilidades de ser atacadas en Internet. Es una groserísima cantidad mayor de probabilidades en relación a otros sujetos de ser finalmente atacados en Internet. La violencia de género digital, lamentablemente, es un abuso digital cuasi específico por su naturaleza, que encima, además de atacar a las mujeres, ataca mucho más gravemente a colectivos hipervulnerables. Niñas, adolescentes, el colectivo LGTBIQ+, y cualquier persona que sufra algún padecimiento, por ejemplo, en su salud o discapacidad. Como les decía, la sintomatología de las violencias de género son similares al abuso físico, al abuso sexual, al abuso doméstico. Las víctimas padecen desde cuestiones que, sin perjuicio de que me exceden a nivel competencia, porque obviamente los profesionales de la salud son quienes más saben sobre ello, generan síntomas que son absolutamente innegables y que nosotros como letrados lo vemos en nuestros despachos. Víctimas de la violencia de género digital que llegan a nosotros con mucha ansiedad, depresión, paranoia, aislamiento, sentimientos de culpa, enojo, frustración, pérdida de vínculos sociales, pérdida de vínculos laborales, entre tantísimas otras afectaciones desde el punto de vista doméstico, del relacionamiento con sus hijos, del temor por sus vidas, del temor por sus familias, entre otras cuestiones. Directamente un conglomerado de acciones conjuntas que se realizan para paralizar la vida de la víctima. Y esto no está disociado de la realización, como les decía anteriormente, con las figuras y los vectores de violencia, de delitos informáticos. Delitos informáticos y, como vamos a ver también a lo largo de este encuentro, contravenciones actualmente que han sido también reconocidas, las llamadas contravenciones digitales, como ser el hostigamiento digital, el acoso que se recibe en redes sociales, la suplantación de la identidad, amenazas, ataques relativos a la reputación y la imagen, al honor, intimidad, los accesos indebidos a sistemas informáticos, accesos indebidos a bases de datos y otros ataques según su naturaleza, de los cuales vamos a entender finalmente que es absolutamente elemental que adoptemos de manera generalizada, de manera sistemática, el compromiso colectivo e individual y personal, por más temor que se tenga, de denunciar todos estos hechos, para evitar la replicación de estas conductas. Si nosotros no denunciamos, si nosotras nos callamos, si no procedemos a realizar las acciones que necesitamos para evitar la proliferación de estas conductas y la impunidad, obviamente, de quienes perpetúan esta violencia a nivel digital, generando en el ecosistema digital un nuevo escenario de agresiones, no vamos a interrumpir ese ciclo y lamentablemente las mujeres y las niñas que ocupen nuestros lugares van a ser receptoras de ese monstruo que hemos dejado crecer en línea. La violencia de género digital afecta también la privacidad digital como bien jurídico de las víctimas, y es por eso que también surge todo un nuevo panorama fértil para lo que es el estudio y el trabajo en la autodefensa digital de género. Tenemos que trabajar en que las mujeres y las niñas se empoderen en los medios digitales, sepan manejar de forma experta tanto sus dispositivos desde el punto de vista de la seguridad y de la privacidad. En este sentido, que sepan utilizar, por ejemplo, configuraciones avanzadas, gestión de claves de manera adecuada, gestión de contraseñas, que resguarden sus dispositivos electrónicos, que no compartan sus claves, que tengan control fiel de sus datos y de su información, que sepan contener los daños, que sepan revisar, por ejemplo, que no se les ha instalado en sus dispositivos ningún tipo de software del tipo que les mencionara previamente, que es el stalkerware, o sea, ningún tipo de malware destinado a perseguirlas, que tengan cuidado con estas cosas, que adopten medidas de profilaxis en materia de seguridad informática y que en el caso de llegar a sufrir potencialmente algún evento negativo de los mencionados, no teman en realizar en tiempo y forma la denuncia para visibilizar esa problemática y a su vez para contenerla y tener capacidad de dar y de recibir apoyo en este tipo de situaciones. Entendemos también que en relación a todo lo que es la violencia de género digital, también el apoyo y la contención desde el punto de vista social, desde el punto de vista grupal, muchas veces hasta lo realizamos nosotros los letrados, es decir,
uno como abogada, cuando contiene este tipo de situaciones, desde ya también es un hombro en el cual la víctima se apoya para canalizar y exorcizar esta problemática tan angustiante que obviamente atraviesa. Nuestro panorama regulatorio, si tenemos que referir, como decirles de manera global, a ciertas regulaciones normativas que específicamente abordan la temática de la violencia a nivel nacional. Nosotros tenemos una ley de protección integral para la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo y de todas las relaciones de tipo interpersonal. Esta ley es de orden público, para quienes no la conozcan, desde ya es la ley 26.485, sancionada en el año 2009, un panorama desde el punto de vista regulatorio en el cual tenemos un objeto elemental que tiene que ver con esta eliminación de la discriminación entre las mujeres, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, en realizar condiciones aptas para la sensibilización y de que estas cuestiones desde ya no ocurran, que se desarrollen políticas públicas y que asimismo obviamente se remuevan de manera sistemática estos patrones socioculturales que promueven y que sostienen esos factores de desigualdad en materia de género y en las relaciones de poder sobre las mujeres, entre tantos otros objetivos de promoción y de garantía. También se enuncian derechos y asimismo obviamente se define qué es violencia de género. Y en este sentido podemos entender que a esa definición que tenemos en ese artículo 4 de lo que es violencia, también deberíamos empezar a ampliar el panorama para incluir lo que es la violencia de género de carácter digital. Necesitamos nuevos marcos normativos eficientes sobre violencia digital de género. Es así como llegamos también a varios intentos que se han ido dando a nivel nacional, obviamente en relación y reflejo de lo que ha ido ocurriendo a nivel internacional. Seguramente ustedes tal vez deben haber escuchado alguna vez hablar de la ley Olimpia. Nosotros hemos tenido un proyecto de ley en 2020 sobre violencia digital, en el cual se incorporaba un nuevo inciso al artículo 6 de nuestra ley, en la cual se insertaba esta definición nueva sobre violencia digital o violencia en línea. Desde ya no hay una norma que específicamente nos dé una definición de violencia digital, y es por eso también que obviamente no se le da tampoco la prioridad que merece, y es necesario que estas definiciones empiecen a ser incorporadas a los efectos de que se tomen medidas adecuadas de acción para el ámbito de lo digital. Por otra parte, también otra de las aristas que tiene la finalidad de incorporar a la violencia de género digital dentro de la normativa misma que nosotros tenemos en materia de violencia de género, es el hecho de que también necesitamos conductas tipificadas de nuestra codificación penal que tengan que ver justamente con la realización de actos que tengan el objetivo de perpetrar contra las víctimas violencia digital de género. En este sentido, también ese proyecto que les mencionara de 2020 incorporaba una figura al Código Penal en la cual se establecía que una persona recibiría entre 3 a 6 años de prisión si difundía sin autorización de la persona afectada imágenes o grabaciones de naturaleza sexual producidas en un ámbito de intimidad, y la pena se incrementaba si la persona fue pareja o vínculo afectivo con la víctima. También se preveía en ese caso el tema del hostigamiento o las amenazas a través de redes sociales, y era una ley, de hecho, de protección, como decirles, neutra desde el punto de vista de la violencia digital, porque no solamente de manera excluyente iba a aplicar respecto de las mujeres, es decir, iba a beneficiar desde ya a todo el ecosistema digital. Ahora, ¿dónde consigue la inspiración este proyecto de 2020? Y bueno, en el caso de México, particularmente en esta ley que les hubiera mencionado, que es la ley Olimpia. Es una ley mexicana contra el acoso digital que fue nombrada de ese modo tras el nombre de una víctima, Olimpia Coral Melo, que fue víctima justamente de violencia digital. Superada esta instancia, se ha convertido en una frondosa activista por la causa, y ha sido esta una
reforma de orden legal que prevé cuestiones relativas a lo que es la difusión no consentida de material con contenido de carácter íntimo y sexual de una persona implicada. Y esto es una franca violación, y acá está absolutamente interesante el enfoque desde lo jurídico de la enarbolación de un bien jurídico nuevo, que es el tema de la violación de la intimidad sexual en relación a lo que es el ejercicio de la violencia digital de cualquier tipo, que va a ser punida, en el caso en México, donde ya directamente tenemos 19 de los 32 estados que los componen que tienen ya legislación estatal con un castigo contra ese abuso de carácter digital. En 2021 hemos tenido otro nuevo proyecto en materia de violencia digital. En este sentido, también se penaba esta cuestión del material íntimo difundido de forma no consentida, y lo que buscaba, cuáles eran los objetivos que perseguía este proyecto de ley, que también fue realizado acompañado por el apoyo de ONGs en la temática de defensa de derechos. En relación a esto, buscaba modificar la ley de violencia de género, como les hubiera mencionado, para incorporar esta violencia digital y la temática en realización de cómo se ejerce esa violencia. También establecer que la violencia digital es un tipo de violencia contra las mujeres o hacia las mujeres, y reconocer finalmente derechos digitales de las víctimas, que son justamente receptáculo de esa violencia digital. En 2022 hemos seguido avanzando, y hay una cuestión que creo que es algo que he venido sistemáticamente, y quienes aquí presentes se encuentran y han sido alumnas y alumnos míos, me deben haber oído ya esta crítica. Lamentablemente, en el ámbito de los ciberdelitos, muchas veces, por razones que realmente uno no comprende, y posiblemente ¿no? en cuestión de temáticas relacionadas con lo que son los prejuicios, y por otra parte con cuestiones que tienen que ver con alguna suerte de marketing cibernético de estas cuestiones, se le adosa a cualquier figura para convertirla en algo más atractivo la palabra ciber y la palabra porno, particularmente en cuestiones de delitos informáticos que tienen que ver con la integridad sexual de las víctimas. Parece ser atractivo agregar esta palabra. Y es así que a todas estas conductas, que son en definitiva la difusión no autorizada y no consentida de imágenes de carácter íntimo de la víctima, se le ha acuñado un neologismo que ha sido históricamente la pornovenganza. No hay nada de pornográfico en una imagen íntima que cualquiera de nosotras pudo haber tenido con una pareja de carácter romántico. Son imágenes de carácter íntimo. O sea que si fueran pornografías, serían imágenes también de carácter lícito, pertenecientes a una industria cuya divulgación, distribución, si fueran imágenes de una persona adulta, no tendría ningún problema, porque no sería material de explotación sexual infantil, sino sería material pornográfico de adultos que consintieron esa actividad. Por lo tanto, de ninguna manera la difusión no autorizada de imágenes íntimas de una persona puede constituir una venganza desarrollada a través de la distribución de pornografía. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo también la defensa de lo simbólico se mete en este campo. En el año 2022, en relación a esto del proyecto de la Ley Olimpia Argentina, rebautizada a nivel nacional como Ley Belén, tras el caso de Belén San Román, una mujer de Bragado, de provincia de Buenos Aires, que fue víctima de un suicidio femicida como consecuencia de haber padecido violencia digital de género, se acuña este lema de ni porno ni venganza, la ley Olimpia avanza. En este sentido, se establece una figura típica de prisión de 3 meses a 2 años y multas
a quien por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas. También esto sigue diciendo que tendrá la misma pena, además, quien difunda o publique estos materiales sin autorización, y que las penas aumentarán en 1/3 si el delito se comete en una situación de violencia de género con fines de lucro, por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión, o contra una persona menor de edad. Dicho esto, pasamos al otro campo, al campo de las contravenciones digitales, que han venido a dar respuesta a algunas figuras típicas y muy molestas desde el punto de vista de la violencia digital de género. Particularmente, ¿por qué? Porque han sido figuras que desde el punto de vista de la estimación del daño que generan desde ya, son realmente muy subestimadas desde el punto de vista contravencional, porque deberían revestir la característica de un tipo penal para tener sanciones verdaderamente disuasorias. En este sentido, tenemos un reconocimiento también, por otra parte, que nos sirve para una lucha uniforme contra estas problemáticas, particularmente porque las contravenciones digitales no tienen reconocimiento uniforme a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, en este sentido, tenemos falta de uniformidad desde la perspectiva regulatoria, la sanción es insignificante, hay problemáticas graves de abordaje práctico, porque justamente el abordaje forense de las mismas no es que se facilita por el hecho de que no sean una figura de tipo penal, sino una contravención, es decir, lo forense, la cuestión relativa a la evidencia digital no aminora en cuanto a sus condiciones con esto. Y frecuentemente las contravenciones digitales, por lo menos las reconocidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido la difusión no autorizada de imágenes o de grabaciones íntimas, el hostigamiento digital y la suplantación digital de la identidad. En el caso de la provincia de Córdoba, les traigo que ha habido una propuesta de modificación. Esto en octubre del año pasado, el 6 de octubre del 2022, se emite un proyecto, el proyecto número 34.846, que ha sido una propuesta de modificación del Código de Convivencia, por el cual se proponía la inclusión de un nuevo capítulo, el capítulo 7, sobre la protección de la identidad digital de las personas, al libro segundo, título primero, del Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba. Esto para incorporar algo parecido a lo que ya hubiera sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la incorporación de las figuras de la difusión no autorizada de imágenes, el hostigamiento digital y la suplantación digital de la identidad. En este sentido se define, ¿no?, en el artículo 65, en estas contravenciones digitales, en el artículo 65, el hostigamiento, maltrato, intimidación, y el artículo 66 que tenemos el agravante de esta figura, pero no tenemos todavía en este antecedente ninguna corrección de rumbo para incluir como otro artículo nuevo el hostigamiento digital, como se hubiera prometido en ese proyecto, ¿no? Entonces todavía queda por avanzar, hay ideas, hay alguna suerte, ¿no?, de, como decirles, de espíritu de reforma, pero todavía la misma no encuentra su concreción. Por otra parte, pasando entonces ahora a las figuras de delitos informáticos, delitos que han sido sí reconocidos a nivel normativo y a nivel nacional. La mal llamada pornografía infantil. De vuelta estamos con esta palabra porno que se pone en cualquier lado. ¿Por qué mal llamada pornografía infantil? Y bueno, desde ya, porque este delito incorporado por la ley 26.388 de delitos informáticos del año 2008, incorpora este artículo 128 para el Código Penal de nuestra nación, de todo aquello que tiene que ver con la producción, el financiamiento, el ofrecimiento, la comercialización, la publicación, la facilitación, distribución o divulgación por cualquier medio de lo que serían imágenes o representaciones de menores de 18 años. Sin dudas, no hay nada de pornográfico, porque la actividad en sí misma, de vuelta, volvemos a las raíces de la temática, la pornografía es una industria lícita que, consentida por adultos, no tiene
absolutamente nada de malo y se desprende de la libertad de expresión. Entonces, dicho esto en relación a la concreción de este tipo, el único material, entre comillas y mal dicho desde ya, pornográfico que podemos tener un menor no es nada más que imágenes o representaciones de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Por lo tanto, desde ya es muchísimo más adecuado y más evolucionado, desde lo cultural, desde lo simbólico, directamente abolir el término pornografía infantil, sacarlo de nuestras bocas y hablar de lo que es material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, o material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto para superar desde ya estas cuestiones. En este sentido, nosotros tenemos una oficina especializada particularmente, o sea, y esto simplemente extendiéndoles los conocimientos sobre la provincia de Córdoba, tienen una oficina especializada en materia de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal, que también desde el año 2014, y esto es un hito positivo desde el punto de vista de la lucha contra el material de explotación sexual infantil y lo que es la distribución del mismo, que es que forma parte y es un punto de contacto de la Red Nacional 24/7 del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente. Por lo tanto, bueno, en este sentido es interesante tener en cuenta que existe una oficina especializada en la temática a la cual justamente se puede acudir en este sentido para procurar la resolución de este tipo de cuestiones. Allí, por las dudas, en el chat les paso sus datos para que puedan desde ya agendarlo, sacarle fotos, si es que les interesa el contacto. Prosiguiendo con las figuras de otros delitos informáticos contra la integridad sexual, tenemos ahora un delito que también recepta a los menores como víctimas, a las niñas, a las adolescentes, que es el delito de grooming, que hasta desde ya podemos señalar que es un delito que no distingue género, aqueja a los menores por igual. El grooming fue incorporado a través de la ley de grooming, que fue la ley 26.904 del 2013, y acá lamentablemente es como que siempre tenemos en materia de delitos informáticos contra la integridad sexual nuevas leyes, y leyes que, como ustedes habrán notado, tienen nombres de víctimas. Y cada vez tenemos más leyes con nombres de víctimas. No es una cuestión curiosa, no es accidental, no es una moda. Lamentablemente las víctimas crecen y estas modalidades ciberdelictivas no descansan. Esta figura del grooming tiene que ver con lo que es la conducta desplegada por un adulto que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otro tipo, ¿no?, de transmisión de datos de carácter digital, contacta a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier tipo de delito contra ella, contra la integridad sexual de la misma. No me voy a meter, y voy a hacer un paréntesis en esto, en el sentido de que no me voy a meter en las críticas de estructura desde el punto de vista de lo jurídico, de los defectos de redacción que ha tenido el tipo penal de grooming. Porque hay una cuestión en torno a la falta de perfección de la narrativa de este artículo, ya que pena a cualquier persona que por medio de. Y en este sentido hubiera sido muy útil que se aclarara que justamente la conducta delictiva típica que se estaba poniendo era la perpetrada por un adulto, porque si no se estaba sobretipificando otros tipos de conductas que también responden a la libertad de expresión, como ser, por ejemplo, el sexting. Hoy en día, los adolescentes que viven de manera libre y se libre expresan a nivel sexual en redes sociales y entre ellos a través de redes de comunicaciones, muchas veces sextean, y la realidad es que si no tenemos un tipo adecuado desde el punto de vista penal, bien redactado y bien construido, podemos llegar a incluir bajo la figura de grooming conductas que en realidad son propias de la práctica del sexting, que no tiene nada de malo. Pero sin perjuicio, bueno, de ese paréntesis de estudio más bien
exegético sobre el tipo de narrativa y cómo debería haber estado descrito el tipo penal. Lo cierto es que la problemática de grooming tiene un crecimiento. Las redes sociales hoy en día son el punto de llegada más próximo, o sea, están a distancia de un clic con la víctima. Y lamentablemente los niños, niñas, adolescentes están permanentemente expuestos. Las niñas, las adolescentes viven, obviamente, en las redes sociales, viven a través de también las comunicaciones y otras cuestiones, y hay un montón de cosas relativas a ese relacionamiento interpersonal que resultan absolutamente peligrosas en un ecosistema que tiene una altísima apariencia de seguridad, como lo es Internet, como lo son las redes sociales y los ecosistemas digitales. Hay una apariencia de seguridad, de inocuidad. Las plataformas, las redes y todos los productos, servicios y aplicaciones y demás que utilizamos son muy orgánicos. Por lo tanto, no hay una sensación de peligro en la víctima, y lamentablemente también la práctica de grooming en sí misma muchas veces alberga esta cuestión de orden cuasi extorsivo con la víctima, de avergonzamiento de la víctima. Por lo tanto, muchas veces las niñas, las adolescentes víctimas de estas conductas desplegadas contra ellas y contra su integridad sexual temen porque están coaccionadas por amenazas, o bien temen porque les avergüenza la situación luego que, por ejemplo, el agresor hubiera obtenido de estas imágenes de carácter íntimo que les hubiera extorsivamente sacado, y luego de ello, por ejemplo, pautar un encuentro personal. Hemos visto más de las veces alguna noticia en la cual, por ejemplo, un padre haciéndose del dispositivo electrónico que utilizaba su hijo, adolescente o niño, se hiciera pasar por continuara el diálogo con el atacante y procediera a un encuentro físico con él mismo para tomar la justicia por sus propias manos. Desde ya, este tipo de conducta es inadecuado, es desaconsejado, pero lo que sí podemos concluir todos nosotros como adultos es quién se pone en los pies de esa persona, pensando lo que le está sucediendo a su niño, niña, adolescente. Dicho esto, tenemos actualmente una ley llamada la Ley Mica Ortega, que es la Ley 27.590, es del año 2020. Fue bautizada de esta manera por el caso también triste y doloroso de Micaela Ortega, que fue víctima de grooming, asesinada por su agresor, adulto mayor de edad, a la edad de 12 años. A través de esta ley se creó el Programa Nacional de Prevención y de Concientización del Grooming o del Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes, con ese objetivo fundamental de prevenir, de sensibilizar, de generar conciencia en la población sobre esta problemática del grooming, sobre la problemática del acoso cibernético a través de ese uso responsable que se tiene que tener en las tecnologías de la información y de la comunicación, el uso responsable de las TICs y la culturización en pos de ello. Esto no se logra de manera espontánea, es decir, ese objetivo que justamente mencionan en la parte infine sobre la capacitación de la comunidad no es algo que se obtenga de un día para el otro. Por lo tanto, bueno, hay que hacer verdaderos esfuerzos para lograr alcanzar esa capacitación comunitaria, ya que no va a surgir de manera espontánea. La autodefensa digital no se obtiene por ósmosis, el conocimiento sobre los medios digitales, sobre su funcionamiento, sobre la cultura de la privacidad, la cultura del anonimato y otras cuestiones, no se obtiene por ósmosis, no se obtiene de manera etérea. Se obtiene con capacitación, concientización en todos los niveles educativos, en todas las prácticas que se realicen. Hay que incorporarlo de manera absoluta en nuestras vidas para poder ejercitarlo de forma permanente. Porque una persona que descuida algunas áreas parcialmente justamente está generando un espacio en el cual puede convertirse potencialmente en víctima. Así que la ciberseguridad que tenemos que tener nosotros y el cuidado por la privacidad que tenemos que tener como internautas es absolutamente permanente, es un trabajo 24/7, no lo podemos suspender. La autoridad de aplicación en el caso de esta ley es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conocida como CENAF, que es el órgano justamente, ¿no?, que les mencionaba de aplicación. Y pasamos a una figura que en el caso queda, como decirles, abarcada y abordada por otras figuras, que también tiene un neologismo acuñado y seguramente
el público de las aquí asistentes posiblemente sepan a qué me refiero con ello, que es el caso del cyberflashing. Es la exposición sexual o el envío no solicitado de imágenes o de videos sexuales de desconocidos de manera no solicitada, como subtipología, ¿no?, de lo que es el acoso digital. Es la recepción no autorizada, no consentida, de material de carácter íntimo que nosotras no hubiéramos previamente requerido. Obviamente funciona como una vía de acoso digital, porque es traumático el evento para cualquier receptor de estas características. Genera una suerte, como decirles, de abuso desde el punto de vista de la esfera de lo íntimo, un abuso de esa integridad sexual, desde un punto de vista representativo. Pero el cyberflashing obviamente genera, como decirles, alguna suerte de lesión a bienes jurídicos que ya estaban históricamente protegidos, ¿no?, por nuestra codificación penal. Lo único que sucede es que en vez de en el ámbito material, se materializan en el ámbito de lo virtual, que es el delito de, en el caso, podemos tener, por un lado, la figura, que ya veníamos hablando y conversando antes, que es este tema de la divulgación o distribución del material o de las imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, en el caso que fuera justamente cyberflashing realizado contra niñas y adolescentes, o por otra parte lo que es el delito de exhibiciones obscenas que estaba en el artículo 129 de nuestro Código Penal. Después, si se integra con otras figuras, puede ser parte de ese delito de grooming. En la figura anterior que estábamos conversando, que es el delito de grooming, muchas veces en esa cuestión de lo que es el groomer, cuando realiza esa suerte de cortejo perverso con la víctima, en muchas oportunidades solicita material y en otras tantas también envía material a esa víctima, a ese niño, niña, adolescente. Entonces ahí tenemos también esta cuestión del cyberflashing que queda obviamente absorbida por un tipo penal que ya está regulado por nuestro sistema. Y por otra parte, desde el punto de vista contravencional, si salimos de la esfera de lo penal, en los aspectos contravencionales de este tipo de figura, podríamos estar tranquilamente hablando de lo que es la difusión autorizada de imágenes íntimas, si fuera tal el caso, y también en relación a la víctima del hostigamiento digital sufrido, ¿no?, obviamente por esto. En el caso, el cyberflashing en otras partes del mundo ha empezado a recibir regulación de carácter específico. Es decir, nosotros no lo tenemos como figura autónoma, como figura específica, sino a través de las que les hubiera mencionado, pero en otras partes del mundo, como por ejemplo el Reino Unido, Singapur, México, tiene una tipología específica, con una pena, con multas también, y con hasta la pena de prisión, de cárcel, de hasta 2 años en algunos casos. Así que bueno, es una figura grave que ha sido progresivamente abordada, ¿no?, por los ordenamientos penales a lo largo de nuestro mundo. Y aquí viene la parte en la que quería detenerme, sin perjuicio de tal vez la poca practicidad que tenga ello en relación a los eventos de conferencia, pero creo que esto sirve y hace a nuestra cultura, en relación a esto de dónde hacer las denuncias. Es necesario que las víctimas, desde ya, como mencionaba anteriormente, no callen, y por otra parte, que además de esto de no callar, ¿no?, por otra parte, también sepan a dónde dirigirse, lo cual no siempre está difundido, y de hecho esto lo vemos a veces entre nosotros y nosotras como letrados, que en muchas oportunidades, ¿qué sucede? Y bueno, ¿dónde se efectúa? ¿Cuál es la fiscalía? ¿Dónde vamos? Etcétera, etcétera, y no se sabe cómo operar con las víctimas. En este sentido, allí lo primero que les estoy pasando a través del chat son las líneas que nosotros tenemos disponibles. Tenemos en primer lugar la línea 137, que es una línea 24 horas para la información o el asesoramiento sobre derechos o denuncia de grooming, abuso, trata o explotación sexual. También hay un número de WhatsApp de tipo nacional y gratuito. Todas estas líneas que les estoy mencionando son líneas 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Después tenemos la línea 102, que es la línea de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de esta autoridad de aplicación que les mencionaba de la ley Mica Ortega.
que brinda justamente ese servicio de carácter gratuito y confidencial sobre la atención especializada en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente la línea 149, también disponible, como les mencionaba, 24 horas todo el año, que es del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, CENAVID, para todas las víctimas de delitos de abuso sexual. Esto desde el punto de vista de la atención telefónica. Ahora, cuando pensamos en lo que es la atención física y ir a realizar las denuncias que deben tomarnos, ese es otro problema con el cual muchas veces se enfrenta la víctima, que es el hecho de que no le tomen la denuncia. Son estas las siguientes vías que también aquí les adjunto en el chat. O sea, lo primero que debemos ver es, bueno, si tenemos una fiscalía especializada en materia de delitos informáticos contra la integridad sexual, concurrir a la fiscalía especializada. En el caso, nosotros tenemos una fiscalía especializada en Nación, que es el Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, la UFESI. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos del Ministerio Público Fiscal de Cava también una unidad fiscal especializada, pero particularmente me interesaba traerles a ustedes también el conocimiento que en la provincia de Córdoba también la tienen y tiene que ver con este número que anteriormente ya les hubiera adjuntado en el chat. En su defecto, si no hay fiscalía especializada, concurrir a la fiscalía más cercana del domicilio y nunca, nunca, ¿sí?, dejar de denunciar, porque eso significa permitir la impunidad del caso y muchas veces también que el conflicto escale, que la agresión se multiplique, que la violencia se incremente, y cuando ese conflicto realmente estalla y llega a un nivel de violencia que es incontenible, ya hemos visto, ¿no?, cuáles han sido las consecuencias de este tipo de situaciones. Particularmente estamos en un momento, les diría, inflexible y muy, muy interesante en materia de violencia de género digital y el avance del abordaje legal sobre el mismo, porque estamos muy cerca de tener la primera sentencia interamericana en materia de violencia de género en línea. Nuevamente otro nombre de la víctima, en el caso de Belén contra Paraguay. El caso de Belén fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y también por TEDIC, que es una asociación sobre tecnología, educación, desarrollo, investigación y comunicación de Paraguay. Este caso fue presentado en el 2021 y que fue desde ya trasladado al Estado paraguayo. Simplemente para darles un panorama de los hechos, Belén era estudiante, en el caso universitaria, había comenzado a sufrir acoso de carácter digital por parte de un docente. En este sentido, ella a nivel local procedió a la denuncia del hecho. En un ámbito de inseguridad jurídica, la denuncia no prosperó de manera adecuada, la investigación tuvo muchísimas irregularidades. Desde el punto de vista de la informática forense, no se le permitió realizar las probanzas necesarias para sostener su caso. O sea, una cuestión muy arbitraria de denegación de justicia. En particular, le negaban la realización de pericias, y de esa manera es como la denuncia termina siendo finalmente desestimada. Y obviamente esa desestimación no fue carente de una revictimización en el caso, esta víctima Belén, porque ese acoso sexual que la misma recibía fue, como decirles, recalificado simbólicamente con lo que fue un proceso de galanteo y coqueteo o cortejo con el docente, que en el fondo era quien desplegaba esa conducta, ¿no?, de acoso. En este sentido, esa desestimación del caso fue encima confirmada por los tribunales superiores, y encima de ello se tomó venganza directamente desde un punto de vista procesal sobre la víctima, la que fue después imputada presuntamente de manera falsa por la falsificación de registros universitarios, y también fue demandada civilmente para pagarle una indemnización de $450.000 a quien perpetrara contra ella
ese hostigamiento de carácter digital, ese acoso, ese abuso. En este sentido, la víctima, luego de todas estas cuestiones, tuvo que convertirse en solicitante de refugio en Uruguay, después de haber sido declarada rebelde en el proceso y haber, sin justificación legal absoluta, cancelado la defensa a la cual desde ya todos sabemos tenía derecho. Y es por eso, bueno, que este caso está bajo discusión ahora y sería uno de los primeros antecedentes interesantes de abordaje, ¿no?, de esta temática a nivel internacional, y sería el primero de su tipo en relación a lo que es violencia de género digital y cómo puede escalar contra una mujer una cuestión y la realización de acciones de estas características. Pasando a otro capítulo, otro tema que también quería. Sí, aguarden que ya les paso directamente el nombre completo en el chat, ¿sí? Del antecedente, así pueden buscar los autos. Es Belén Whittingslow versus Paraguay, ¿sí? Dicho esto, pasando ahora al otro capítulo y la tercera temática que quería que trabajemos en la conferencia del día de hoy, es la temática de la protección de datos de género, porque es otro capítulo que no está exento de generar alguna suerte de inequidad respecto de las mujeres, particularmente porque estas sociedades en las que nos encontramos, que son sociedades dataístas, algoritmocentristas, de perfilamiento masivo y de hipervigilancia, también vigilan especialmente a las mujeres. Y en este sentido, esa hipervigilancia, ese perfilamiento, ese tratamiento analítico de carácter automatizado, permite potenciar la segmentación a la cual nos centramos, estamos absolutamente expuestas. Entonces, esa hipersegmentación, ese targeting o microtargeting, esa discriminación absolutamente selectiva, lamentablemente se ve potenciada a través de la explotación analítica de nuestros datos. ¿Y esto por qué? Porque naturalmente para procesar esos datos se hace uso de técnicas riesgosas de procesamiento de datos que asimismo utilizan algoritmos que generan como consecuencia natural y absolutamente inexpugnable de su propia naturaleza, sesgo algorítmico de género, cuyos efectos son sistemáticamente subestimados. O sea, no nos basta abordar la temática del sesgo algorítmico apuntando simplemente la potencialidad futura, tal vez, como decirles, de daño, o entender que es una problemática que tal vez a futuro pudiera tal vez potencialmente modularse. No, el sesgo algorítmico tiene efectos absolutamente letales sobre las mujeres, la subrepresentación de nuestros colectivos. Y la extensión de la violación sistemática de estos derechos tiene que ver con esa explotación analítica de datos personales y la cuestión relacionada también al ejercicio de la violencia de género a través de la explotación analítica de los datos y de los metadatos. El género es un dato sensible. Todos los datos relacionados al género también son datos per se sensibles. Y en este sentido necesitamos cada vez mayores niveles de protección. Deberían elevarse de todos modos los resguardos en torno al tratamiento de datos de carácter sensible que tengan que ver con el género, porque la explotación analítica de los datos de género genera justamente hipervulnerabilidad. Toda esta cuestión que tal vez en el imaginario consumeril ya ha sido abordada, ya ha sido superada, ya se habla de pinkwashing, de todo lo que es gender-oriented policies o políticas orientadas del género en función del sistema productivo y el perfilamiento de género con finalidades comerciales, hemos visto cómo esto repercute negativamente sobre la población de las mujeres. Y desde ya, ese sesgo algorítmico ahora potenciado por estas nuevas técnicas de perfilamiento, de análisis que se utilizan en materia de datos, también tiene un efecto expansivo sobre la potencia de las consecuencias discriminatorias que sufren las mujeres y que sufren las niñas y que van a sufrir cuando sean adultas de manera cada vez más profunda, porque esas técnicas hoy en día están en todos lados. Ya no es
solamente un sector productivo el que realiza esto para fines publicitarios. No, es todo el sector privado con cualquier finalidad, es el Estado en todas sus funciones también con cualquier finalidad. El conglomerado de estos datos sensibles que calificamos como datos de género y datos relacionados al género tienen que ver con el sexo biológico, tienen que ver con el género, tienen que ver con la identidad de género, tienen que ver con la orientación sexual, tienen que ver con el rol de género, con la expresión de género. Todas cuestiones que debemos incorporar a nuestros diccionarios, entender que todas estas categorizaciones pueden ser lesivas, pueden ser discriminatorias si su procesamiento se realiza de manera inadecuada. Y no hay manera de realizarlo, y aquí tenemos ya la respuesta que nos soluciona, no hay manera de realizarlo de forma adecuada porque estas categorías revictimizan cuando se las utiliza de manera como se lo hace para generar targeting, para hipervigilar, para perfilar, para seleccionar, para determinar y tomar decisiones de índole distributiva sobre estas poblaciones. Entonces, lamentablemente, ese procesamiento que revela de manera directa o indirecta estas categorías, este gran saco de categorías de datos, debería dejar de realizarse. En este sentido, yo siempre he persistido en insistir de que dejen de procesar de manera absolutamente innecesaria datos relativos al género o datos de género, con ninguna finalidad, porque el género no importa, no debería importarle a nadie. Lamentablemente tenemos todavía identificadores absolutamente pretéritos y anquilosados en los cuales el género todavía es una categoría de algo. Deberíamos dejar de utilizarlo. Es revictimizante, es discriminatorio, genera una práctica de carácter abusivo que en definitiva es algo que hasta viola nuestras leyes de orden público. Genera trato indigno, genera trato vejatorio, genera trato conculcatorio, intimidatorio. Por lo tanto, deberíamos dejar de lado esa práctica. La generación de perfiles que estén basados en datos de género o relacionados a los datos de género es una práctica de orden abusivo, que, como les dijera, genera un trato indigno, un trato discriminatorio que debe ser erradicado. Es una parametrización analítica que genera daños y que expone a ese individuo a un riesgo extraordinario derivado de ese procesamiento de datos. Por lo tanto, creo que como práctica absolutamente antediluviana que todavía tenemos entre nosotros, hay que erradicar esos identificadores basados en datos de género, en datos relacionados, y hay que optimizar los mecanismos de consentimiento informado dinámico y de autodeterminación informativa dinámica de los titulares de los datos. El sesgo de género algorítmico no es una cuestión subestimable. No basta con que las mujeres señalen la existencia de este fenómeno. Tenemos que preocuparnos, tenemos que oponernos claramente a la utilización de algoritmos que puedan generar efectos nocivos en áreas críticas de nuestras vidas, porque dependen nuestros derechos a la educación, nuestro derecho al financiamiento, nuestro derecho al desempeño desde el punto de vista laboral. ¿Cuántos casos nos falta ver de sesgo algorítmico, por ejemplo, en cuestiones diagnósticas de salud para convencernos, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de proyectos de sentencias discriminatorios, en cuestiones, por ejemplo, de si podemos o no esperar nuestra condena en condiciones de libertad y entender que siendo subrepresentadas vamos a tener un peor tratamiento, en que no podamos acceder al crédito, porque el algoritmo no deja que las mujeres accedan de manera uniforme al crédito, y que por ende con ello no nos podamos desarrollar con toda la potencialidad con la que cualquiera puede desarrollarse, o que no podamos acceder a puestos de trabajo porque directamente el calificativo mujer es un atributo negativo del postulante para ese algoritmo. O cuando pedimos una cura, el algoritmo, al ser diseñado sobre cuerpos masculinos, no tenga idea de qué hacer con un cuerpo femenino. Entonces, ¿cuánto más estamos esperando para no intervenir, para no alzar nuestras voces con este tipo de cuestiones sobre algoritmos que pueden generar efectos mucho más adversos, porque se toma hoy en día en cuenta decisiones de carácter algorítmico, que es amplificador de desigualdades,
que se encuentran en todas las aplicaciones que se desarrollan con este tipo de técnicas, sobre todo porque los algoritmos tampoco tienen ninguna sensibilidad, como decirles de algún modo retórico, de entender que están discriminando y corregir la falla. No se deconstruye el algoritmo, por decirlo de alguna manera, tomando una analogía con el fenómeno de la deconstrucción de hoy en día. El algoritmo no tiene contexto, no tiene sensibilidad, por lo tanto no va a entender que ha sido discriminatorio y que lo continuará siendo. Y en este sentido, bueno, prosiguiendo con este tema, también tenemos el otro problema de que no existen incentivos para que esto cambie, porque también si tenemos este fenómeno en el cual el sistema está hegemónicamente dominado de alguna forma tendenciosa, en la cual la industria realmente levanta y alza sus defensas y no permite que estas situaciones se corrijan, esto va a seguir reproduciéndose. Las mujeres siguen siendo minoría en lo que es la generación de datos, en lo que es la generación de algoritmos, en lo que es la generación de auditoría y de control de los mismos y de toma de decisiones. Por lo tanto, mientras sigamos siendo las menos, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y lamentablemente también tenemos otro fenómeno bastante perverso, que son representantes que en el fondo defienden a la propia hegemonía opresiva, es decir, mujeres que defienden, como decirles de algún modo, masculinidades o modelos patriarcales opresivos de la misma industria sin dar cuenta de esos abusos. Entonces, indirectamente, si bien critican superficialmente las cuestiones del sesgo de género algorítmico, no hacen nada por cambiarlo, ni tampoco alzan su voz lo suficientemente fuerte como para que sea tomada en cuenta. Hoy en día no son tiempos ya para la crítica tibia sobre estas cuestiones, porque tenemos en juego derechos humanos fundamentales y somos una población absolutamente silenciada. Entonces tenemos que luchar activamente por una agenda que promueva en serio, de manera sólida, de manera genuina, fiel, equidad, igualdad y transparencia. De manera, desde ya, precautoria y proactiva. No podemos esperar a que se sigan reproduciendo los daños y los riesgos que ya conocemos, de los cuales ya fuimos víctimas y encima cuyas potencias están creciendo. Los algoritmos, ya es sabido, generan, refuerzan estructuras que son opresivas y que son hegemónicas, que ya están exigentes de manera automatizada, multiplicando todo el potencial dañoso que ya conocemos de esas situaciones opresivas. Los algoritmos nos muestran una forma de cómo debe ser el mundo, reproducen esos esquemas heteropatriarcales, esos esquemas racistas, imperialistas, porque las sociedades en las cuales se gestan esos algoritmos lo son. Y porque quienes los escriben también lo son. Entonces tenemos que salir de esa situación, necesitamos mejores controles, mejores mecanismos. No podemos combatir estos fenómenos y estas realidades si no lo hacemos de manera activa y de manera fuerte. Este mundo virtual del que venimos hablando es un espacio de absoluta sobreexposición, es un espacio que nosotros tenemos que trabajar en convertir en un espacio de cambio, de evolución, de verdadero empoderamiento y de resistencia. No de apariencia de empoderamiento, apariencia de integración, simulación de la igualdad, porque esas cosas no son tales. Y lo vemos con las cifras. Sin esa perspectiva de género que necesitamos, sin verdadera interseccionalidad, sin diversidad, no tenemos futuro. Con sesgo no puede haber futuro. Y hay que trabajar en responder críticamente qué, cómo, quiénes, para qué, de cada cosa que vemos en nuestro entorno. ¿Cuáles son las finalidades críticas por las cuales se están aplicando determinados mecanismos de procesamiento de datos? ¿Qué proyectos persiguen qué finalidades? Todo lo que es el uso de algoritmos tiene que utilizarse, debería utilizarse para contribuir a un futuro mejor, un futuro más equitativo, más igualitario, no a un futuro menos, a un futuro más distópico, a un futuro más descontrolado, donde ya la privacidad de las personas no exista, donde las mujeres estemos totalmente subyugadas hasta por la propia técnica, donde nuestra reducción de oportunidades sea absolutamente tecnificada y exponencial. No es lo que persigue la ciencia.
Entonces, para cerrar y concluir este encuentro, sin perjuicio obviamente que vamos a tener espacio de preguntas y lo dejo en control de Justi, conclusiones y reflexiones finales en relación a ciertas realidades dolorosas bien recientes que hemos tenido desde ya en el pronto transcurso de este año. Hasta enero de este año se registraron 22 femicidios y 50 intentos de femicidio. Eso implica una muerte cada 33 horas. Este fue un estudio registrado por un observatorio nacional de mujeres y disidencias, el Observatorio Mumalá, y el 30%, y esto es una cuestión desde el punto de vista jurídico a observar, ¿sí? Las soluciones, porque ese principio, ¿se acuerdan cuando comenzamos la charla del día de hoy? En estos objetivos de la ONU de 2023 estaba esta cuestión de, bueno, no solamente tenemos este fenómeno, sino también nos faltan las respuestas legales. El 30% de quienes habían denunciado estos eventos tenían botón antipánico. Y el 18% ya tenían una denuncia previa u orden de restricción. Entonces, claramente los mecanismos de contención de este fenómeno de la violencia, a la cual se suma la violencia digital de género, no cesan, se multiplican, crecen y los mecanismos de contención no bastan. Siguiendo en el año, febrero de 2023 prácticamente la cifra se duplicó. Se registraron un total de 44 femicidios, o sea, se sumaron 22 a los anteriores, y 70 intentos de femicidio, de los cuales 12 ocurrieron en la provincia de Córdoba. Y este lamentable conteo no se detiene, seguimos sumando casos día a día. En pandemia, como cálculo, se dice que se han triplicado también estadísticamente los casos de violencia de género digital solamente en el estudio efectuado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre lo que ha sido la registración de casos de acoso, de hostigamiento digital, de difusión de imágenes íntimas sin autorización por medios digitales, y también por cifras estadísticas de lo que es la organización Amnistía Internacional, también se sabe que 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia por redes sociales. Por esto les digo, estadísticamente la realidad es, si no la hemos sufrido ya, la estaremos sufriendo o posiblemente en el futuro la suframos. Esta violencia de género digital no es nueva, ya no podemos hablar que es un fenómeno nuevo, pues sí podemos hablar de cómo exponencialmente ha ido creciendo, pero no podemos sorprendernos por lo que ocurre, porque ya es una problemática instalada. Y como problemática instalada es una nueva forma de la manifestación de la violencia de género, como lo hemos estado hablando en la charla de hoy, y que tiene este lamentable efecto, en definitiva, en todas las mujeres y en las niñas, en los ecosistemas virtuales, que termina siendo la autocensura. Empezamos a aprender a modular nuestras conductas, nuestras expresiones, nuestra manera de ser, de expresar, de exteriorizar nuestra individualidad y nuestra identidad digital para contener la exposición a este fenómeno. Y esto, en definitiva, deriva en un efecto que es absolutamente devastador sobre nuestra libertad personal. Empezamos a dejar de ser nosotras, de a poquito, para evitar sobreexposición, para evitar no ser víctima. Entonces, simplemente para cerrar, quedarnos con la idea final de que es necesario cada día con más fuerza trabajar de manera conjunta, de manera interseccional, incansable, en esta lucha por obtener un mundo digital donde esa violencia de género digital sea finalmente erradicada a lo largo de las generaciones, y donde también ningún delito de carácter informático contra la integridad sexual de las mujeres permanezca o quede de algún modo impune.